Hola, bienvenidos a la segunda parte de composición del movimiento. Vimos en el video anterior cómo se maneja la composición del movimiento, en qué consiste, cómo se pueden determinar los valores y sacar las componentes vectoriales de los vectores, trabajando con seno y con coseno y con la ecuación de la tangente para determinar la dirección. Vimos algunos ejemplos y ahora vamos a ver otros dos ejercicios más sobre composición del movimiento para poderlo comprender mucho mejor. Una paloma vuela a 40 km por hora hacia el norte y el viento va a 12 km por hora en dirección de 20 grados al suroeste. Calcule la magnitud y dirección de la velocidad de la paloma. Tenemos entonces una paloma que va en dirección norte a 40 km por hora y mientras ella va en esa dirección a esa velocidad, el viento sopla en una dirección de 12 km por hora, 20 grados al suroeste. Y nos piden determinar la magnitud de la velocidad de esa paloma y la dirección de la velocidad de la paloma. Entonces para eso vamos a utilizar la sumatoria de vectores y tenemos que descomponer las componentes trigonométricas del vector de 12 km por hora. Empecemos con el primer vector de 40 km por hora que vamos a llamar P1, que va a tener una componente en X de 0 km por hora debido a que no tiene direcciones en X, no se mueve en el eje horizontal sino que se mueve en el eje vertical. Por lo tanto en X tendrá un valor de 0 km por hora. Por otro lado, en la componente Y, P1Y sería igual a 40 km por hora, debido a que toda la magnitud de ese vector se encuentra en el vertical y positivo debido a que va hacia arriba, se mueve en dirección positiva en el eje Y. Para las componentes del vector de 12 km por hora, hay que sacar las componentes X en Y, pero recordemos que esas componentes las manejamos con el ángulo que va desde la horizontal del plano. Por lo tanto, no trabajaremos con el ángulo de 20 grados, sino con el ángulo de 70 grados, que es el resultado de la resta de 90 menos 20 grados. Tendremos entonces la componente del vector 12 km que lo vamos a llamar P2, que sería igual a la magnitud de P2 de 12 kilómetros, que sería negativa, debido a que como va en el eje X hacia el lado izquierdo, tendrá un valor negativo en X, por coseno de 70. Tendríamos entonces menos 12 por coseno de 70, y coseno de 70 que es igual a 0,34. Y multiplicando 0,34 por menos 12, tendremos un valor de menos 4,10 km por hora. Ya teniendo la componente de P2 en X, vamos a ver la componente de P2 en Y. La componente de P2 sería igual a la magnitud de ese vector P2, que también sería negativo, debido a que va en el eje Y, se mueve hacia abajo. Por lo tanto, como se mueve hacia abajo, su valor sería negativo, por seno de 70. Tendremos entonces menos 12 por seno de 70, que es igual a 0,93. Y 0,93 por menos 12 es igual a menos 11,3 km por hora. Ahora ya teniendo las componentes de X y Y de cada uno de los vectores, vamos a sumarlos, tanto los de X y los de Y por otro lado, para poder determinar las componentes vectoriales del vector P en X y en Y. Sumamos entonces las de X, que sería la componente de P1 en X más la componente de P2 en X, lo que sería 0 menos 4,10, que da un valor de menos 4,10 km por hora. Y ahora para sumar las componentes de Y, tendremos entonces que la componente P1 en Y más la componente P2 en Y, que sería 40 km por hora más menos 11,3, lo que sería una resta de 40 menos 11,3, que es igual a 28,7 km por hora. Ahora sí, ya teniendo las componentes en X y en Y del vector P, vamos a proceder a calcular la magnitud de ese vector. Tendríamos entonces que la magnitud del vector P sería igual a las componentes en X elevada a la 2 más la componente en Y elevada a la 2. Vamos a reemplazar la componente en X, que es de menos 4,10 elevado a la 2, más la componente en Y, que es de 28,7 elevado a la 2. Al elevar el primer valor, menos 4,10 a la 2, tenemos un valor de 16,81.
y al elevar 28,7 a la 2 tendremos un valor de 823,69, que al sumar estos dos números nos quedaría la raíz cuadrada de 840,5. Y evaluando la raíz de 840,5 nos queda un resultado de 28,9 km por hora, que es la verdadera velocidad a la que está viajando esa paloma, debido a que va en una dirección, pero el viento la está llevando en una velocidad menor, pero en una dirección contraria. Para calcular la dirección de esa paloma tendríamos entonces que la tangente de alfa es igual a la componente en y de 28,7 sobre la componente x de menos 4,10, lo que nos quedaría una división de 28,7 entre 4,10, que es igual a 7. Y ahora despejando el ángulo alfa tendríamos que alfa es igual a tangente a la menos 1 de 7, y evaluando este valor nos quedaría un ángulo de 81,86 grados. Quiere decir que esta paloma se mueve con una velocidad de 28,9 km por hora a una dirección de 81,86 grados. Una persona desea cruzar un río cuya corriente es de 2 km por hora. Si la persona nada a una velocidad de 4 km por hora, ¿cuál es su velocidad y dirección respecto a la orilla del río? Tenemos entonces que el río va a una dirección de 2 km por hora. No nos especifican la dirección, pero ya sabemos que va a una velocidad de 2 km por hora. Y alguien quiere cruzar el río y esa persona está nadando a 4 km por hora. Tendremos entonces que determinar la verdadera velocidad a la que está nadando esa persona y la dirección en la que está nadando. Tenemos entonces que solo hay una componente en x que es de 4 km por hora, debido a que solamente hay una dirección en la horizontal. Y por otro lado tenemos solamente una dirección en y que es de 2 km por hora. No tenemos que sacar las componentes trigonométricas debido a que solamente tenemos las direcciones en x y en y. Ahora procedemos a calcular la magnitud de esa dirección, de esa velocidad a la que está nadando esa persona, que sería la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Nos quedaría entonces que la componente x es de 4 km por hora y la componente y que es de 2 km por hora. Elevando 4 al cuadrado más 2 al cuadrado nos quedaría 4 al cuadrado, que es igual a 16, más 2 al cuadrado, que es igual a 4, nos da un resultado de raíz de 20. Y raíz de 20, que tiene un valor de 4,47, que sería la magnitud de la velocidad a la que está nadando esa persona, de 4,47 km por hora. Ahora vamos a determinar la dirección a la que está nadando. Tendríamos entonces tangente de alfa, que es igual a la componente y sobre la componente x, a 2 sobre 4. Y 2 sobre 4, que es igual a 0,5. Y despejando el ángulo alfa nos quedaría que alfa es igual a la tangente a la menos 1 de 0,5, que evaluando este valor nos daría un resultado de 26,56 grados, que es la dirección a la que está nadando esta persona. Y así de estas maneras podemos resolver los ejercicios relacionados a la composición del movimiento, ya sea determinando las componentes trigonométricas, sumando los vectores en x y en y, cada uno de sus componentes, determinando la magnitud y después determinando el ángulo y la dirección. Espero que con esta explicación puedas entender muy bien cómo se sacan y se determinan las componentes del movimiento. Te deseo éxitos.